Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Bien, 7 y 1 minuto, vamos a conversar a esta hora con José Stoute, nuestro analista político. Don José, bienvenido a Radio Panamá, buenos días. Muy buenos días, Enrique. Muy buenos días. Estimado, a ver, ocurrió lo que para muchos no debía pasar, pero se sabía que iba a darse una situación como esta en las elecciones de Venezuela. Prácticamente nadie ha reconocido los resultados, el señor Maduro insiste en aferrarse al poder y más allá tiene un impacto esto que ocurre en Venezuela, en toda la región y sobre todo pues con lo que había venido ocurriendo con la migración en nuestro país, ¿no? Sí, bueno, lamentablemente algunos habíamos vaticinado de que el señor Maduro no iba a entregar el poder, no iba a reconocer una derrota, esto estaba cantado, ¿verdad? Porque de ser esa su actitud, porque ellos manejan las encuestas, ellos sí manejan encuestas y pueden manejar varias encuestas, disponen de todo el dinero del mundo para ello, y por lo tanto sabían perfectamente cuál era su situación. Ellos pudieron perfectamente antes de las elecciones haber llegado a acuerdos con la oposición, que yo tengo entendido que estaban la oposición dispuesta a llegar a acuerdos de manera que se respetara de verdad los resultados de la elección y si estos señores perdían, se pusieran en marcha estos acuerdos alcanzados. Ellos se han negado a esto, han ido a unas elecciones sabiendo que las iban a perder. La prueba de ello está en que el tono del señor Maduro fue rebajándose del baño de sangre que prometió primero a terminar diciendo que reconocerían los resultados. Es decir, ellos fueron entendiendo que no había ninguna posibilidad de revertir la posible, no, la segura derrota electoral que iba a tener el régimen, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver ahora lo que esperamos son cosas cada día peores. No hay posibilidades de un cambio democrático en Venezuela. Esto significa que se va a endurecer la represión. Bueno, los panameños conocemos bastantes de eso y solo hay que recordar al señor Noriega y sus últimos años, ¿no? Mire que el presidente también ha publicado en su cuenta en X, dice Panamá se suma al rechazo generalizado respecto del resultado electoral de Venezuela. Afirma que se respete la voluntad popular y que tal situación fue desconocida. Sí, el presidente de la República, yo creo que en esta ocasión está además expresando lo que pensamos la mayoría de los panameños, de eso yo estoy absolutamente seguro. Es decir, los panameños sabemos lo que es una dictadura, los panameños sabemos lo que es la libertad y la democracia, por más críticas que hagamos del sistema democrático. El problema no es el sistema democrático, sino los dirigentes que llegan a encaramarse en el poder dentro del sistema democrático, ¿verdad? Por ejemplo, mire, yo le voy a decir, Chávez, por ejemplo, ganó todas sus elecciones abrumadoramente, ampliamente. Nadie cuestionó sus triunfos. Y la única vez que perdió una elección salió y lo reconoció tal cual, que fue una elección para un referéndum para modificar la constitución. Salió y lo reconoció. Hemos perdido. El pueblo de Venezuela no ha querido cambiar la constitución. Eso es democracia. Que hay señores que estaban en contra de Chávez como señores que estaban a favor de Chávez. Pues bueno, esa es la democracia, ¿no? Como en Estados Unidos hoy hay quien está con Kamala y otros que están con el señor impresentable de Trump. Bueno, esa es la realidad Hay democrática, claro. la esperanza de esta crisis migratoria que a Panamá le ha tocado un costo bastante importante en cuanto a logística, en cuanto a lo económico, se esperaba que se podría detener con estos resultados. Hombre, la situación de la migración venezolana tiene dos componentes, un componente social y un componente político. Yo pienso que el componente político es de los dos el menor y el componente social es el mayor. La economía de Venezuela está destruida realmente. La gente ha perdido esperanzas de poder
construirse una vida con un mínimo de dignidad en su país y abandonan el país en busca de una mejor, cruzar el Darién en las condiciones que vemos, además, y que ustedes reportan permanentemente cómo pasa esa gente, esa selva. Bueno, esto es verdaderamente muy doloroso, ¿verdad? Es una crisis realmente muy dura, con costo de vida humana, tal como hemos podido confirmar. Va a aumentar ahora, evidentemente. Si hubiera habido un triunfo democrático, la esperanza crece, en la recuperación económica de Venezuela va a ser lenta y larga, eso no nos quepa la menor duda, pero podía haber recuperación y por lo tanto iba a haber esperanza y eso hubiera retenido a la gente en su país, ¿verdad? Con la esperanza de cambiar sus condiciones de vida. Ahora la migración va a aumentar, eso es evidente. Ahora, ¿por qué hace que el resto del mundo esté pendiente de lo que ocurra en Venezuela? ¿Qué impacto, qué relevancia tiene Venezuela? Que inclusive hasta Inglaterra se pronunciaba esta mañana en Reino Unido sobre lo ocurrido. Bueno, mire usted, en primer lugar hay una preocupación muy seria con un país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, o las segundas reservas mayores del mundo, eso siempre ha estado en discusión, pero usted puede imaginarse la enorme riqueza que encierra Venezuela para estar en la pobreza que está. Eso por una parte. Por otra parte, el enfrentamiento de los Estados Unidos con las sanciones que ha impuesto a Venezuela, sanciones con las que yo no estoy de acuerdo, debo decirlo, pero no por, Sufrió el no, pueblo, sí, claro, eso, ¿a quién afectan esas al sanciones? ¿A pueblo. Maduro? ¿A la No, cúpula militar? Por supuesto que no, a quien se está castigando al pueblo de Venezuela, pretendiendo que con ello se produzca un levantamiento, y ese levantamiento lo que va a traer es derramamiento de sangre del lado del pueblo, si es que se llega a producir. Es decir, yo estoy totalmente en desacuerdo con esas sanciones que se imponen en este caso a Venezuela, en otro desde hace más de 50 años a Cuba, etcétera. Pero no cabe la menor duda que hay una preocupación a nivel mundial de lo que pueda desencadenarse en Venezuela, ya sea por temores de invasión de otro país a Venezuela y un derramamiento masivo de sangre, ya sea porque, bueno, es que Venezuela es un país muy importante, tanto en el hemisferio americano como a nivel mundial, eso es innegable. Eso y por otro lado, es un pie en el que Putin, no Rusia, sino Putin, que es otro gobierno autoritario, ¿verdad? Hay que decirlo, es que las verdades hay que decirlas con toda claridad, ¿verdad? Eh, eh, Tiene puesto el pie en Venezuela. Eso no es, a mi juicio, eso de verdad que no es un problema importante. No lo creo, no veo. Pero bueno, todas las Fuerzas Armadas bolivarianas están armadas con armamento ruso. Entonces, ese conflicto con Rusia también preocupa a otros sectores políticos mundiales, ¿no? Porque Venezuela está entrometida, por decirlo de alguna forma, en esa situación. don José, Panamá, hablando un poquito también de la política, ¿cómo ve lo ocurrido durante estas últimas semanas en la conformación de la Asamblea Nacional? Hubo muchas discusiones, el Vamos quería tomar, bueno, al final se le dio algunas comisiones, no las principales, pero bueno, ha habido señalamientos de un lado, del otro lado. ¿Necesita Panamá este tipo de descalificaciones? ¿Cómo analiza usted ese escenario en la Asamblea Nacional? Mire, hay cosas de verdad muy preocupantes, ¿no? El caso de la Comisión de Credenciales, que ostenta su dirección Chile Castañeda. No voy a entrar en los argumentos ya conocidos, voy a darle un nuevo argumento, por decirlo así. La señora Chile, la abogada Chile Castañeda es abogada del señor Ricardo Martinelli. Está en su derecho, como el señor Martinelli está en derecho a tener un equipo de abogados que lo defiendan. Y la señora Castañeda Chile llega a la presidencia de la Comisión de Credenciales, comisión que precisamente emite juicio jurídico sobre la posibilidad de destituir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ahí hay un conflicto
claro de interés. La abogada del señor Martinelli, ¿verdad? Que está negando la validez de los juicios a los que fue sometido el señor Martinelli, resulta que va a tener opinión determinante sobre los magistrados de la Corte que terminaron condenando a Martinelli. Ahí hay un conflicto de interés obvio, claro, y eso se tolera, eso se permite, eso se posibilita. Esto lo que demuestra es una degradación cada vez mayor de la democracia panameña, y de la institucionalidad, seamos muy claros. En cuanto a la Comisión de Presupuestos, el señor Cheyo Gálvez es una persona que lo que sabemos objetivamente de él es que el periodo pasado prácticamente no asistió a la Asamblea, que cuando fue presidente de la Asamblea emitió frases terribles, ¿no? Como váyanse a llorar al cementerio, etcétera, etcétera, cosas inauditas. Y este señor se le pone al frente de la comisión que determina el funcionamiento económico del Estado. Esto también es asombroso, por decirlo menos, ¿verdad? Y por lo tanto lo que estamos viendo es una degradación de la democracia y el control de la Asamblea por parte del señor Ricardo Martinelli a través del partido Realizando Metas, que es su partido. Por lo tanto, con toda claridad, la Asamblea, el bloque del pasado, el bloque del oscurantismo, el bloque de la corrupción, el bloque de los partidos y diputados dedicados a haber destruido el país como lo han dejado, ha controlado a la Asamblea y ese bloque está siendo controlado a su vez por el señor Ricardo Martinelli. Por lo tanto, aquí hay como mínimo una división muy clara de poder. El señor Martinelli controla la Asamblea y el señor Mulino controla el gobierno. Esa disimilitud no puede continuar mucho tiempo. Un poder se va a imponer a otro por más separación de poderes que haya. Por lo tanto, estamos de verdad ante una situación muy preocupante desde el punto de vista de la democracia panameña. Muchas gracias, don José Stouter, por compartir con nosotros aquí esta mañana este análisis en Radio Panamá. Que tenga buen día. Igualmente, muchas gracias, Enrique.